Todo comenzó cuando tenía alrededor de 4 años. Desde entonces, ha sucedido cada pocos meses. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo en Wisconsin. Acabábamos de mudarnos a una casa nueva y, como el niño que era, estaba nervioso. Siempre he sido sensible a lo paranormal. Podía sentir cuando algo me observaba. Por las noches solía quedarme con mi abuela, porque le tenía miedo a la oscuridad. Aquella noche estaba especialmente paranoico. Casa nueva, cosas nuevas de las que asustarse. Para dar un poco de contexto, la habitación de mi abuela estaba justo enfrente de la mía, mientras que la de mis padres y mi hermano estaban en la planta baja. Cuando me mandaron a la cama, fui a regañadientes. Sentía que algo me observaba cada vez que me quedaba solo en la casa. Me metí en la cama e intenté ignorar las sombras hasta quedarme dormido. Recuerdo el sueño perfectamente. Lo extraño es que no suelo soñar. Todo estaba en completo silencio. No había pájaros, ni grillos, ni viento. Nada. Solo un vacío absoluto. Estaba en medio de un campo de girasoles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones. Frente a mí, de espaldas, había una mujer de estatura media, entre 1,60 y 1,65 metros. Tenía el cabello largo, ondulado y castaño. Vestía un vestido blanco y amplio. Llamé en voz alta. «Hola». No me respondió. No podía estar tan lejos. Estaba a solo unos pasos de mí. No había forma de que no me hubiera escuchado. Intenté acercarme, pero no importaba cuánto caminara. La distancia entre nosotros nunca cambiaba. Era como si el espacio mismo se estirara cada vez que avanzaba. Y así fue durante todo el tiempo que estuve en el sueño. Hasta que desperté de golpe, sudando y sintiéndome sofocado, aunque afuera hacía frío. Aquella mañana le conté a mi abuela lo que había soñado. La expresión en su rostro cambió de inmediato, como si la sangre se le hubiese ido del rostro. Había tenido exactamente el mismo sueño. Lo peor era lo que venía después. Siempre que tenía ese sueño, algo malo ocurría. Sé que suena una locura, pero es verdad, y sigue pasando. Mi abuela falleció hace tiempo, pero los sueños continúan. No sé si intentan advertirme de algo o si simplemente son una coincidencia, pero cada vez que suceden, me aterran. La última vez que lo tuve fue el 24 de enero de 2022. Poco después, mi perro murió. A veces pienso en usar una ouija para intentar comunicarme con lo que sea que esté causando esto, pero no estoy seguro de si quiero saber la respuesta. Esto ocurrió en un pequeño pueblo de Oklahoma llamado Spavinaw, en octubre de 2018. Desde aquel día, no he podido dejar de pensar en lo que vi. Cada noche me voy a dormir con el miedo de volver a encontrarme con esa criatura, lo que sea que haya sido. Aquel día era brillante y normal. Estaba con mi abuela y mi hermana, y habíamos planeado pasar la tarde en el parque de Spavinaw. Siempre teníamos un lugar especial donde nos sentábamos, un sitio que años atrás estaba despejado, pero que con el tiempo se llenó de maleza y basura. El parque está justo al lado de la represa, y como las compuertas no estaban abiertas, no había tanto ruido. Llevábamos algo de comida con nosotros, y pensábamos quedarnos hasta que anocheciera para contarnos historias de terror e intentar asustarnos entre nosotros. Aunque, para ser sincero, mi hermana no se asustaba con facilidad. Cuando oscureció, mi abuela y yo ya queríamos regresar a casa, pero mi hermana insistió en quedarse un poco más para jugar en el campo junto al bosque. Yo, por supuesto, no quería. Estaba completamente oscuro y yo era joven. Pero al final logró convencerme. Una vez que empezamos a jugar, dejé de sentir miedo. Mi abuela se alejó hacia el auto para traer agua y dejó a mi hermana a cargo. En cuanto regresó, mi hermana dijo que ahora quería explorar el bosque. No pude negarme, porque ella era quien estaba al mando. Al adentrarnos en los árboles, escuchamos a nuestra abuela llamándonos,
pero mi hermana no quería regresar. Finalmente, logré convencerla y cuando volvimos, nuestra abuela estaba furiosa. Nos preguntó si habíamos visto a alguien. Negamos con la cabeza. «Recojan sus cosas, nos vamos», dijo con seriedad. Mientras guardábamos nuestras cosas, escuchamos el crujido de una rama rompiéndose. Instintivamente, me giré para ver si había algo ahí. Y efectivamente, lo había. Mi hermana y yo nos quedamos paralizados. Frente a nosotros, en medio de la oscuridad, estaba una figura completamente blanca. Era una mujer con un vestido blanco, piel pálida y cabello blanco. Nos quedamos ahí, observándola. Y, lo juro, ella también nos observaba. Sus ojos parecían nublados, casi grises. Sus movimientos eran lentos y fluidos, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Mi hermana me tocó el hombro con nerviosismo. «La veo», susurré, sin querer asustar a aquella entidad. Nos quedamos en silencio, observándola. Y, después de un momento, la mujer se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Cuando giramos la cabeza, nuestra abuela estaba justo detrás de nosotros. «Esa es la criatura que vi mientras ustedes no estaban», nos dijo. Por eso nos había preguntado si habíamos visto a alguien. A pesar de todo, seguimos yendo a nuestro lugar especial en el parque, aunque ahora solo sean maleza y pasto alto. Mi abuela y mi abuelo tratan de mantenerlo limpio y lo cortan de vez en cuando, con la esperanza de volver a ver a aquella mujer. Cada año, en Halloween, compartimos esta historia con la familia para asustar a los niños. Pero, hasta el día de hoy, mi hermana, mi abuela y yo jamás hemos olvidado aquel extraño momento. Esperamos que, fuera lo que fuera, no estuviera ahí para hacernos daño. Esta es mi experiencia paranormal cuando tenía 11 años, en Toppenish, Washington. Para entender lo que ocurrió, tenemos que regresar a febrero de 1991, ya que todo comenzó después de un accidente en esa fecha. Era el día de San Valentín de 1991. Ese día estaba con mi hermana, que es 8 años mayor que yo. En ese entonces, yo tenía 11, así que ella debía tener 18. Mi madre le había prestado el coche por el día, y ella me recogió de la escuela. Tomamos un camino secundario para volver a casa, una carretera llamada Track Road, en la reserva Yakama. Desde la escuela hasta nuestra casa era prácticamente un solo tramo recto. Vivíamos a unos 8 kilómetros de Toppenish. Cuando llegamos a la intersección con Branch Road, la calle que nos llevaba a nuestra casa, vimos un auto detenido en la señal de alto. El problema era que estaba en el lado equivocado del camino. Mi hermana intentó rodearlo para seguir, pero justo en ese momento el conductor giró y nos golpeó de costado, justo del lado en el que yo iba sentado. El impacto nos lanzó hacia el arcén cubierto de grava. Mi hermana perdió el control del auto y dimos 3 vueltas de campana. Lo último que recuerdo es el golpe y la voz de mi hermana gritando, «¡Mierda!». Después todo se volvió negro. Desperté en la sala de emergencias, con mi familia rodeando mi cama de hospital. Me dolía la cabeza y la mano derecha. Pasé entre 2 y 3 semanas internado en el Yakima Regional Hospital. El doctor tuvo que coserme unas heridas en la cabeza con forma de herradura y hacerme un injerto de piel en la mano derecha. Cuando finalmente me dieron el alta, pasaron varios meses entre revisiones médicas y citas de seguimiento. Llegó el invierno, y por alguna razón, empecé a tener problemas para dormir. Mi cama estaba junto a la ventana de mi cuarto. Tenía unas cortinas rosas y delgadas, casi transparentes, y todas las noches sentía que algo me observaba desde afuera. Esa sensación se repetía 3 o 4 veces por semana. No dormía bien. Las cortinas se rompieron y tuve que esperar a que mi mamá comprara otras nuevas. Una noche, mientras estaba acostado, no lograba conciliar el sueño. Me movía de un lado a otro, incómodo.
Rodé hacia mi costado derecho. Aún tenía los brazos vendados por las cirugías reconstructivas de mi mano. El injerto de piel no crecería con mi cuerpo, así que mi mano estaba envuelta y con una férula, lo que hacía aún más difícil encontrar una postura cómoda. Abrí los ojos y por costumbre miré hacia la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Ahí estaba él, un hombre de piel morena, con cabello largo y oscuro. Sus ojos, también oscuros, parecían vacíos. Llevaba ropa antigua, como de otra época. Estaba desnudo de torso y tenía el rostro cubierto de pintura de guerra, franjas rojas y negras sobre cada mejilla, en la frente y en la barbilla. Algo colgaba de su hombro, quizás un arco o un carcaj, pero no estoy seguro. La luna iluminaba la nieve afuera, así que podía verlo claramente. Su mano estaba apoyada contra el vidrio. Pero lo más extraño era que no se empañaba con su respiración, como debería ocurrir con una persona viva en pleno invierno. No parecía enojado ni agresivo. Más bien, parecía triste, como si buscara algo. Pero en ese momento, lo único que me provocó fue terror. Yo tenía 11, casi 12 años, y había un hombre extraño parado frente a mi ventana. Nuestra casa solo tenía una planta. Me armé de valor y me levanté de la cama de puntillas, con la esperanza de que no me viera moverse. Pero me miró en todo momento, cada paso que di. No apartó los ojos de mí ni un instante. Parecía un guerrero antiguo, de esos tiempos de antes de que existieran las reservas. Sus ojos eran huecos, pero al mismo tiempo, penetrantes. Con un hilo de voz, susurré: «Mamá». No despertó. Un poco más alto, llamé: «Mamá». «¿Qué?», respondió, medio dormida. «Hay un hombre afuera de mi ventana». Mis palabras la hicieron reaccionar de inmediato. Tanto ella como mi padrastro se levantaron rápidamente. Él salió enseguida y empezó a gritar, preguntando si había alguien afuera. Cuando llegó hasta la ventana de mi cuarto, miró el suelo. Y ahí, justo frente al vidrio, encontró 2 huellas nítidas en la nieve. Era lógico que hubiera pisadas, ya que había nevado. Pero lo más perturbador fue que no había rastro alguno de que alguien hubiera caminado hasta ahí. Ningún camino de huellas que llevara a las marcas. Ninguno que se alejara de ellas. Solo esas 2 huellas. Él siguió apareciendo. Cada vez que intentaba dormir en mi habitación, volvía a estar ahí, observándome. Durante un tiempo, tuve que dormir con mi hermana. Pero mientras mi ventana siguiera sin cortinas, si alguna vez me armaba de valor para dormir ahí otra vez, él siempre regresaba. Cada vez que me despertaba con esa sensación de ser observado, él estaba allí, mirándome. Nunca me hizo daño, pero la gota que colmó el vaso fue una noche en la que, al abrir los ojos esperando verlo afuera de mi habitación, descubrí con horror que estaba de pie junto a mi cama, mirándome desde arriba. Grité llamando a mi madre. Ella y mi padrastro corrieron a mi habitación. Tras 4 años de cirugías reconstructivas, con mi mano vendada y entablillada, no podía salir de la cama lo suficientemente rápido. Era como si su mirada, con esos ojos vacíos, me paralizara. Mis padres registraron la habitación, pero cuando encendieron la luz, él desapareció. En ese instante, recuperé la movilidad. Salí corriendo de mi cuarto, llorando y aterrorizado. No volví a poner un pie allí. Empecé a dormir con mi hermana, quien no tuvo inconveniente con ello. Por cierto, si se preguntan sobre la salud de mi hermana después del accidente, ella salió con solo algunos golpes y moretones. En el momento del choque, el hombre que nos embistió salió de su coche, nos miró con asombro, volvió a su vehículo y se fue. Mi padre biológico reunió a sus amigos y buscaron el coche según la descripción que dimos. Tanto mi madre como mi padre se turnaron para quedarse conmigo en el hospital. Con el tiempo, conseguimos nuevas persianas para mi ventana, y después de esa noche,
El hombre no volvió a aparecer. Mi padre nunca logró encontrar al individuo que nos chocó aquel fatídico día de febrero. Pasaron los años, y aunque casi lo había olvidado, tras 4 años de cirugías en mi mano, quedó una cicatriz visible. Creemos que, al volcar el coche, el vidrio roto y el impacto en mi lado causaron las peores lesiones. Un día, cuando tenía unos 15 años, hablaba con mi madre sobre el hombre indígena que veía fuera de mi ventana. Ella suspiró profundamente, como si fuera el momento de contarme algo. Después de aquella noche en que apareció en mi habitación, buscó a una curandera local. Mientras yo estaba en la escuela, la mujer realizó una limpieza en la casa. Dejó a mi madre unos recipientes de agua de rosas bendecida y manojos de salvia, indicándole que hiciera una ofrenda al hombre que seguía apareciendo. No tenía que ser algo extravagante. Creo que mi madre dejó algo de comida o algún talismán afuera, que alguien tomó, aunque no sabemos quién o qué lo hizo. Según la leyenda o folclore de nuestra reserva, creemos que era un Stick Indian, un espíritu nativo maldito que deambula por los cursos de agua. Detrás de nuestra casa hay un canal. La curandera le dijo a mi madre que el accidente y las heridas que sufrí me hicieron más receptivo, atrayendo a seres como él. Creía que él me quería, aunque no sabía con qué propósito, aparte del hecho de que yo estaba vivo y él no. Nunca hablamos de los Stick Indians, ya que mencionarlos es atraerlos. Mi madre siguió las indicaciones de la curandera y nunca más lo volví a ver. Creo que la curandera tenía razón. Después del accidente, me sentí más consciente de ciertas cosas, lo que me hizo un niño más cauteloso desde los 11 años en adelante. Afortunadamente, aquel hombre nunca volvió a aparecer. Ahora tengo 43 años. Cuando mi intuición me dice que queme salvia, lo hago. Desde que descubrí las prácticas medicinales, la Wicca y el taoísmo, me dedico a la limpieza espiritual. No soy una persona religiosa, pero creo que la tierra y la naturaleza son hermosas e impresionantes, aunque también albergan cosas que los humanos no comprendemos. No me involucro en nada oscuro, pero he estudiado las artes oscuras y la magia para conocerlas y reconocer cuándo me enfrento a alguien o algo negativo. Esta historia fue difícil de compartir. Han pasado más de 30 años. La había relegado al fondo de mi mente en la carpeta de "lo resolveremos después". Gracias por permitirme compartir esto. Aunque nunca me hizo daño, esos ojos aún me atormentan. Cuando veo imágenes de posesiones o fenómenos paranormales en personas, noto que sus ojos adquieren una mirada perdida, se dilatan, volviéndose oscuros y vacíos. Cada vez que veo eso, recuerdo a ese hombre y un escalofrío recorre mi espalda. Esto ocurrió alrededor de 1974. Yo tenía unos 5 años y vivía en un pequeño pueblo del Medio Oeste. En esa época, no había mucho crimen. Era el tipo de lugar donde nadie se preocupaba por cerrar con llave las puertas, ni siquiera de noche. Acababa de empezar el jardín de infancia. Mis padres estaban divorciados y yo vivía solo con mi mamá. Ella trabajaba a tiempo completo como secretaria, así que, después de la escuela, tenía que ir a una guardería. La guardería estaba en una casa residencial, a unas 6 cuadras de mi escuela. Solo tenía que cruzar una calle para llegar, y siempre había un guardia de cruce adulto ayudando a los niños a pasar. Después de cruzar, doblaba a la izquierda y caminaba por la acera un par de cuadras, hasta llegar a la calle donde estaba la guardería. Un día, como siempre, crucé la calle y seguí mi camino. Pero cuando estaba llegando a la esquina donde debía girar a la derecha, un chico alto, que parecía un adolescente, salió corriendo de la casa en la esquina. Se paró justo frente a mí, bloqueándome el paso. No dijo nada, solo me miró con una sonrisa extraña. Intenté rodearlo, pero se movió para impedir que pasara. Lo intenté otra vez y otra, pero él seguía bloqueándome el camino.
No decía ni una palabra, solo me miraba con esa sonrisa inquietante. De repente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo. Cuando lo mostró, vi que era una jeringa de plástico. Tenía una aguja afilada y, como el plástico era parcialmente transparente, pude ver que dentro había un líquido marrón oscuro con pequeños grumos flotando. En ese momento, con solo 5 años, lo único que pensé fue que parecía té sucio. Eso era lo que veía, té con tierra en el fondo. Más que miedo, estaba confundido. ¿Por qué ese chico me bloqueaba el camino? ¿Por qué me enseñaba una jeringa? ¿Por qué estaba llena de algo que parecía té sucio? Después de un minuto, supongo que se aburrió de lo que fuera que estuviera haciendo. Se dio la vuelta y regresó a su casa. Cuando llegué a la guardería, intenté contarle lo que había pasado a la encargada. Pero a esa edad, mi forma de entender lo que acababa de ocurrir era bastante limitada. Recuerdo que, después de escucharme, ella salió de la casa por un rato. Había otros adultos allí, así que no me quedé solo, pero nunca supe qué hizo o si habló con alguien. Con el tiempo, mirando hacia atrás, creo que ese chico era un adicto. Probablemente, en su mente drogada pensó que sería una buena idea inyectarle algo a un niño pequeño. Supongo que tuve suerte de que cambiara de opinión. El pueblo en el que crecí en la India era conocido por una leyenda aterradora. Decían que una mujer, a la que todos consideraban una bruja, vagaba por las calles de noche y tocaba las puertas de las casas pidiendo que la dejaran entrar. Pero si alguien abría, ya fuera por descuido o simple curiosidad, la bruja devoraba a los niños del hogar, dejando a los adultos sumidos en el terror. Para evitar esta tragedia, los aldeanos idearon una solución. Escribieron en grandes letras, "Vuelve mañana", en las puertas de sus casas. Se decía que esto atrapaba a la bruja en un bucle sin fin. Al leer el mensaje, se retiraba con la intención de volver al día siguiente, solo para encontrar la misma advertencia. Nadie sabía cuándo comenzó esta tradición, pero hasta el día de hoy, todas las casas del pueblo llevan la inscripción. Con el tiempo, la historia se volvió tan famosa que inspiró una película. Yo, sin embargo, crecí en una gran ciudad, rodeado de rascacielos y lejos de todo lo paranormal. Mi familia era muy espiritual, y los himnos hindúes resonaban en nuestra casa a lo largo del día, creando un ambiente de paz y armonía. La primera vez que sentí un cambio en la energía de un lugar fue cuando me mudé a una pequeña ciudad, a unos 300 kilómetros de casa, para estudiar mi carrera. Aunque moderna, no era tan cosmopolita y todavía conservaba muchas creencias tradicionales. Además, era propensa a la violencia comunal y al estricto control moral, por lo que evitaba salir del hostal una vez caía la noche. Compartía habitación con 2 estudiantes de pueblos pequeños, quienes creían fervientemente en lo paranormal. Me contaban historias sobre el terreno donde se había construido el hostal. Según ellos, antes había un gran pozo donde jóvenes amantes terminaban con sus vidas debido a las presiones religiosas. Había oído rumores sobre asesinatos por honor y sabía que las tensiones entre comunidades eran reales, así que las historias no me parecían del todo imposibles. Cuando la universidad compró el terreno, cerró el pozo y construyó el hostal. Sin embargo, mis compañeros aseguraban que aún se escuchaban los llantos y gritos de los enamorados que habían muerto allí. Yo nunca escuché nada y, por lo tanto, no les creía. Lo que sí me llamó la atención fue que, al igual que en aquel pueblo, todas las puertas de las habitaciones tenían pintado "Vuelve mañana". Pensé que era una simple broma para tranquilizar a los estudiantes y me reía de quienes creían en esas cosas. Una noche, sin embargo, todo cambió. No podía dormir, mientras mis compañeras ya estaban profundamente dormidas. Mi cama estaba junto a la ventana,
desde donde se podía ver el pasillo que conducía al baño. Las luces del pasillo siempre estaban encendidas, ya que muchos estudiantes preferían estudiar en las escaleras. Mientras luchaba por conciliar el sueño, mis ojos se fijaron en el pasillo y, de repente, vi una figura negra de pie allí. Mi primera reacción fue pensar que era otro estudiante, pero al observarla mejor, noté que no tenía rasgos distinguibles. Era una sombra completamente negra, alta, sin rostro, inmóvil en medio del pasillo. El miedo me paralizó. La figura parecía deslizarse suavemente hasta desaparecer de mi vista. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Susurré el nombre de una de mis compañeras varias veces hasta que finalmente despertó. Se acercó a mi cama y mientras intentaba calmarme, su mirada se dirigió a la puerta. La luz del pasillo se filtraba levemente en la habitación, pero en ese momento, una sombra oscurecía la rendija debajo de la puerta, como si alguien estuviera de pie justo afuera. Nos quedamos heladas. Si hubiera sido una de nuestras amigas, habría tocado la puerta. Además, eran las 2 de la madrugada de un lunes, y todos debían estar dormidos. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra desapareció y la luz volvió a filtrarse normalmente. Mi compañera y yo nos quedamos abrazadas hasta que, agotadas, nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente, contamos lo sucedido. Algunos se burlaron de nosotras, otros nos creyeron, pero todos juraron que no habían estado despiertos a esa hora para hacernos una broma. Mencioné el incidente de pasada a la supervisora del hostal, quien simplemente me dijo que la energía del lugar nunca había sido la correcta debido a su oscuro pasado, y que la inscripción "Vuelve mañana" era una precaución necesaria. Nunca volví a ver aquella figura ni experimenté nada similar. Poco después, me mudé con una amiga a una zona más urbanizada. Pero hasta el día de hoy, esa noche sigue grabada en mi memoria, y cada vez que la recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Esta fue una experiencia extraña e inquietante que tuve mientras cuidaba niños hace aproximadamente 10 años. Estaba en la casa de un amigo de la familia y me encargaba de cuidar a su hijo de 7 años, Run. Cuando llegué esa noche, él estaba hojeando un libro ilustrado mientras yacía sobre la alfombra. Su madre me saludó y, antes de irse, repasaron una lista de instrucciones. Cuándo hacer qué no hacer, qué definitivamente hacer, y bla, bla, bla. Hubo una nota en particular que mencionaré aquí. Dijeron que algunos de los armarios empotrados más antiguos debían mantenerse cerrados con llave, sin importar lo que dijera el padre de Run. Los mantienen así por razones de seguridad. Antes de marcharse, le recordaron a Run que se portara bien, y luego se fueron. Una vez solos, me acomodé, y Run parecía fácil de manejar al principio. Era educado y tranquilo. Después de un rato, incluso jugamos juntos a un juego de mesa. Él ganó fácilmente, y yo se lo permití mientras él esbozaba una sonrisa tímida. Alrededor de las 8, cuando la noche había caído por completo, el comportamiento de Run pareció cambiar. Miró por encima de su hombro hacia un pasillo en particular más de una vez. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez esperaba que sus padres regresaran antes de lo que imaginaba. Finalmente, Ron se puso de pie, cruzó el pasillo y se dirigió a la cocina. Curioso y queriendo asegurarme de que estaría bien, lo seguí. Lo encontré acariciando un viejo armario antiguo, uno de esos empotrados de los que su padre me había advertido que mantuviera cerrados, ya sabes, por razones de seguridad. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con la intención de recordarle rápidamente que no lo abriera. Pero entonces dijo algo realmente extraño. «Tenemos que darle de comer esta noche», dijo en voz muy baja. No estaba seguro de haberlo oído bien. ¿Darle de comer? Fruncí el ceño y pregunté, «Disculpa, ¿qué?». Ron no respondió de inmediato. Me miró con los ojos bien abiertos,
como si esperara que ya entendiera. Tenemos que darle algo, pan o algo pequeño. Tiene hambre otra vez. Sí, eso es raro, Run, dije suavemente. No sé de qué hablas. Tus padres no mencionaron nada acerca de alimentar a una mascota. ¿Es esto un juego de simulación? Él negó con la cabeza, luciendo muy serio, incluso alarmado, como si estuviera muy estresado por esto. No es un juego. La última vez que no le dimos de comer, hubo rascado toda la noche. Mamá y papá decían que siempre debíamos darle algo. Normalmente lo hacen antes de irse. Creo que se les olvidó. Su voz temblaba visiblemente. Le dije, estoy seguro de que es solo una historia, Ron. Tal vez hasta lo soñaste. Se acercó al armario. No, te juro que vi lágrimas en su cara. Entonces, por favor, tenemos que darle de comer. Solo un poco de pan, tal vez hasta un juguete para calmarlo. Hice una pausa. Estaba sumamente incómodo. Este niño me estaba poniendo realmente nervioso. ¿Por qué estaba tan claramente asustado? Los niños son famosos por sus malas interpretaciones. Y si Ron estuviera fingiendo, sería el mejor actor que jamás haya visto. Quizás debería tomarlo en serio o llamar a Steven Spielberg. Me arrodillé junto a él y le dije, escucha, no puedo abrir ese armario. Tus padres me dijeron que no, y debemos hacer caso a lo que dicen. Su labio inferior temblaba. De repente, corrió hacia otro armario, uno de los más nuevos, que se instaló mucho después de que se construyera la casa. Lo abrió, agarró una barra de pan, sacó una rebanada y regresó corriendo. ¿Podemos al menos intentarlo?, susurró. No estaba muy seguro de eso, Run. Miré a mi alrededor. Sé que tus padres nos dijeron que no abriéramos esos armarios, pero ¿cómo sabrían si eso haría que este niño dejara de asustarme tanto? Tal vez valiera la pena romper una pequeña regla, especialmente una de las que ellos jamás descubrirían. Está bien, pero no se lo digas a tus padres. No veo ninguna llave, señalé apuntando al ojo de cerradura. Él tiró del asa, pero no se movió. Estaba cerrado con llave. Oh, no, dijo, y la forma en que pronunció esas palabras me puso la piel de gallina. Bueno, ¿dónde guardan la llave?, dijo, como si sus padres no tuvieran remedio. Pensé que iba a tener que aguantar esta paranoia toda la noche. Intenté hacer que se relajara, volviendo a poner la rebanada de pan, y nos dirigimos a la sala de estar. Pero con cada minuto que pasaba, parecía ponerse cada vez más nervioso. Alrededor de las 9, las luces de la casa parpadearon una sola vez. Pudo haber sido un corte de energía o algo por el estilo, pero eso hizo que Ron corriera hacia mí y me agarrara del brazo. Eso es, se está despertando, quise decir, rodando los ojos, pero la forma en que actuaba, hombre, este era el niño más aterrador que jamás había conocido. No de manera directa, como un niño con ojeras o algo por el estilo, sino porque estaba realmente asustado de algo, y yo empezaba a preocuparme. Podría ser el cableado antiguo o alguna otra razón. Las luces parpadean de vez en cuando. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, él me miró con ojos grandes y llorosos. Vamos, tenemos que prepararte para dormir. Quizás su rutina lo ayudaría a calmarse. Me siguió con titubeos hasta su habitación. Le puse el pijama y, mientras lo hacía, empezó a suplicarme. Tenemos que intentarlo de nuevo, dijo. Si está cerrado, tal vez podamos deslizar un poco de algo por las rendijas. En ese momento estaba a punto de acostarlo, pero decidí complacerlo una última vez. Hacerlo se relajara realmente me ayudaría a mí también. ¿Tú crees que yo quería quedarme solo en un lugar tan espeluznante, gracias a la actuación de un niño? Quizás, si fingía alimentar a esta cosa imaginaria, él se relajaría. Volviendo a la cocina, tomé el pedazo de pan que Run había agarrado antes, desgarré unos trocitos pequeños
y lo metí en el armario a través de las pequeñas rendijas de la puerta. Lo que no cabía, lo dejé frente al armario, por si acaso él había mencionado dejar un juguete. Así que agarré uno de los carritos de juguete de Rune y lo coloqué allí. Me sentí tonto, pero si ayudaba a Rune, me ayudaba a mí. Regresé a acostarlo por completo, contándole lo que había hecho, y él pareció sentirse un poco mejor al respecto. Varios minutos después, mientras estaba en la sala, escuché algo, un leve ruido de rasguño proveniente de la cocina. Mi mente racional me decía que podían ser tuberías o una rama afuera, pero se trataba de una pared interior, sin ventanas, sin árboles. El rasguño volvió a escucharse, un poco más fuerte, como si algo arañara la madera. Después de toda la historia de Rune, empecé a sentirme incómodo nuevamente. Agarré mi teléfono y miré la hora, intentando convencerme de que eran solo ruidos viejos del edificio o del mobiliario. Pero entonces, las luces se atenuaron de nuevo, aunque solo por un segundo. Me levanté y di un paso muy lento hacia la cocina. Al atravesar el arco, el sonido de rasguño se detuvo. Miré el armario. El pan y el juguete seguían allí. Decidí no tocarlo, y en cambio, regresé a la habitación de Rune. Estaba despierto, con los ojos bien abiertos a la tenue luz de su lámpara de noche. Lo escuché susurrar. Lo sabe, lo intentamos. Asentí. Luego se metió bajo su manta. Me acerqué y le di una palmada. A dormir, amigo, le dije, aunque dudaba que alguno de los dos pudiéramos dormir esa noche. Mientras esperaba en la sala, cada cierto tiempo escuchaba un leve arrastre o un pequeño golpe proveniente de la cocina, y sabía que venían de ese armario. En un momento, juro que hasta escuché respirar. Pero a la 1:15 de la madrugada, los padres de Rune regresaron, y yo estaba tan feliz. Una vez que llegaron, se relajaron y preguntaron cómo había estado Rune. Les hice la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Tienen alguna mascota? Rune parecía muy preocupado por alimentar a algo en un armario cerrado en la cocina. Música. Se miraron, y el papá dijo, «Ese viejo armario ni siquiera se abre. Tiene un ojo de cerradura, pero quien lo construyó y lo dejó allí nunca nos dio la llave. De hecho, planeamos renovar el lugar y quitarlo junto con todos los armarios originales antiguos». «Oh», dije. Pues, para ser sincero, empecé a oír rascados y golpes provenientes de ese armario. Y creo que eso asustó a Rune. Me asustó a mí. Explicaron que el lugar era originalmente bastante antiguo. Podrían haber ratas, pues probablemente había agujeros en las paredes exteriores, no muy visibles a simple vista, que podrían servir como rutas para ellas. Pero no me pareció que sonara como una rata. Lo que sea que estuviera haciendo esos ruidos, parecía apenas caber en ese armario. Esa noche caminé a casa sintiéndome con miedo a la oscuridad, como lo hacía hace una década. Nunca descubrí qué había en ese armario, e hice todo lo posible por dejar de pensar en ello lo antes posible. Esa fue, además, la última noche en que vi a Rune. Estoy seguro de que está bien. Simplemente ya no volví a cuidarlo. De hecho, no volví a cuidar niños mucho después de eso. ¿Qué crees que pudo haber sido? Si tengo que adivinar, tal vez Ron me estaba gastando una broma. O quizá realmente es un actor increíblemente bueno y puso algún tipo de tortuga grande o animal salvaje allí justo antes de que yo llegara, con la intención de darme un susto terrible. Y te diré la verdad, funcionó. No estoy seguro de cómo empezar esto, ya que nunca le he contado a nadie sobre este encuentro. Pero esta historia es muy real para mí. Sé lo que vi. Tenía unos 9 años cuando ocurrió. No recuerdo cada pequeño detalle, pero hay cosas que quedaron grabadas en mi memoria. En aquel entonces, vivía en un pueblo muy pequeño de Texas y tenía una amiga que vivía en las afueras, en medio de la nada. Pasaba muchos fines de semana en su casa. Para esta historia la llamaré Jay.
Jay vivía a unos 24 kilómetros del pueblo, en una propiedad bastante grande. Una noche, estábamos sentados en el porche. La oscuridad era absoluta. Sin la luz del porche, no habríamos podido ver absolutamente nada. En algún momento, mientras Jay hablaba, dejé de prestarle atención y giré la cabeza hacia la entrada de su casa. Fue entonces cuando lo vi. Había un reflejo rojo moviéndose de arriba abajo, como si estuviera caminando. Me quedé mirándolo, intentando entender qué era lo que estaba viendo. Tras unos 45 segundos, mis ojos lograron enfocar mejor la figura. Parecía que estaba cojeando. Su forma de moverse era extraña, casi antinatural. Lo más cercano que puedo describir es un animal herido tratando de avanzar, pero había algo más. Algo que simplemente no tenía sentido. Era grande, al menos del tamaño de un perro pastor caucásico, y entonces, de repente, se giró hacia mí. Sus ojos eran completamente rojos. No como ojos que reflejan la luz, sino como si fueran faros encendidos en la oscuridad. Eran enormes y brillaban con una intensidad aterradora. Jay se dio cuenta de que me había quedado callado y siguió mi mirada. En cuanto lo vio, sus ojos se abrieron de par en par y me dijo con voz firme que entrara a la casa. Me levanté, pero no pude evitar girarme una última vez para mirar. Lo que sea que fuera aquella cosa, ahora se movía hacia nosotras. No corría, pero su avance era errático, casi como si se deslizara en lugar de caminar. No esperé más. Corrí hacia la casa y me aseguré de mantenerme alejado de las ventanas a toda costa. Sé que este encuentro fue breve, pero sigo preguntándome qué fue lo que vi. Lo más cercano que puedo imaginar es un sabueso del infierno, pero no estoy seguro. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Gracias por escuchar mi historia.